Cuenta que podemos utilizar todas estas otras, ¿sí?, asociadas generalmente a la estatina, salvo que los pacientes tuvieran efectos realmente adversos con las estatinas, siguen siendo la droga de elección las otras. Y tener en cuenta siempre que vamos a encontrar efectos adversos, que vamos a encontrar interacciones y que esto siempre tenemos que tenerlo presente cuando utilizamos una medicación, porque además una cosa son los efectos adversos y las interacciones descritas, pero ¿qué pasa cuando un paciente toma más de 3 fármacos con las interacciones farmacológicas? No se pueden calcular y pueden aparecer reacciones por interacción no conocidas, ¿sí? Esto está claramente y se hace una curva de tipo exponencial. Por lo tanto, podemos calcular o podemos predecir qué interacción farmacológica puede aparecer cuando tenemos una droga contra otra, o sea, tomando 2 o tomando 3, pero no cuando tomamos 4 más. Por lo tanto, uno tiene que escuchar lo que le dice el paciente y evaluar muy bien si el paciente refiere a algún síntoma adverso. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, comentarios. Bueno, ustedes usan, ahora pregunto yo, ¿ustedes usan las estatinas con los pacientes como primera droga de elección? Sí, está bien. En general, en la actualidad, porque además es cierto que son las que tienen el mejor, pese a todo lo que, toda la parafernalia que se dice, que si las enzimas hepáticas, en la práctica uno no lo ve claramente. Realmente ver aumento de las enzimas hepáticas por sobre valores de 2 o por 2 o por 3, uno en la práctica no lo ve. De cualquier manera, cuando uno lee, y se hicieron todos los trials, además hay un metaanálisis muy interesante de los efectos adversos, donde sumaron todo, sumaron el HPS, el Heart Protection Standard, vieron que les mostré que metía 20.000 pacientes, y sumaron los otros que estaban muy bien estudiados, y no se demostró que hubiera significativamente mayor eventos adversos que el placebo. Con lo cual, eso es el aval que tenemos. Ahora, ustedes me pueden decir, pero ¿y entonces le pido las enzimas hepáticas como control? En realidad, uno por ahí debería tenerlo una vez y después por ahí no es necesario. Ahora, como los pacientes leen, no está mal que cada tanto le pidamos una TGO y una TGP, ¿tá? Y no está mal que le pidamos una CPK. Pero ¿qué pasa con la CPK? La actividad física aumenta la CPK. Se los digo, eso lo tengo experimentado en mí. Yo tomo estatinas y hago actividad física. Y me he dosado la CPK después de correr. Y después dejo pasar por ahí 48 horas específicamente. Y en el último análisis yo tenía 1200 y pico de CPK. Pero había sido al otro día, después de haber corrido 8 kilómetros y demás, que en realidad no me había acordado, pero ya lo había hecho otra vez anterior. Entonces dejé pasar 2 días, me hice un nuevo control y la CPK había bajado a 300. Que está dentro de lo normal, porque sabemos que la CPK puede aumentar también hasta 5 veces el valor máximo permitido, y hasta ahí se dice que puede ser normal. Entonces, bueno, ¿podrías cambiar la estatina? Es una buena pregunta, porque uno dice, bueno, ¿va a ser distinto una de otra? Puede haber diferencias. De hecho, uno ve que hay algunas que producen menos. La pravastatina es de las que menos lo produce. Entonces, uno puede hacer un cambio. Si bien todas tienen el mismo efecto de clase, todas pueden producir mialgias, todas pueden producir miopatías, todas pueden producir rhabdomiolisis, todas pueden producir hepatitis tóxica, es verdad, pero algunas pueden producirlos más que otras. Y sobre todo, que es lo que hay que tener en cuenta, es la interacción. Porque muchas veces pasa cuando suben mucho porque estaban tomando una droga que interfería. Entonces, ver eso y pasar de una lipofílica de una liposoluble a una hidrosoluble, y ahí se justifica por ahí usar rosuvastatina o pravastatina, que son las hidrosolubles, y no utilizar las otras. Entonces, evaluar en cada paciente y hacer el cambio, eso es correcto, eso realmente es correcto. Y a veces lo que puede pasar también, que esto hay que tenerlo en cuenta, porque uno dice, bueno, yo le doy una estatina, ¿ya está? ¿Me quedo tranquilo? No, tengo que hacer un control. ¿Cuánto tiempo dejo pasar tomando la estatina hasta que yo haga un nuevo control de las enzimas, del LDL y del colesterol, para ver si verdaderamente llegamos al objetivo que tengo? Tienen que pasar de 2 a 3 meses, ¿sí? Y ahí tengo que volver a controlar.
Y yo veo, y digo, bueno, yo le había puesto 10 de atorvastatina, pero no llegué al LDL que quiero, que es menos de 100. Duplico la dosis, le doy 20 miligramos de atorvastatina. Y a veces pasa que al duplicar la dosis, aumentan las enzimas hepáticas o la CPK. Y entonces lo que uno hace en esos casos es, dice, bueno, o cambio esta estatina, o uso esa estatina asociada al ezetimibe, para que potencie y para lograr el efecto. ¿Sí? En la actualidad está muy en el mercado la asociación. Sin embargo, no es de indicación de primera instancia. La indicación es siempre utilizar estatina solaz. Y si no alcanza a asociarlo, digo por la presión que tenemos, vieron que nos meten toda la estatina asociada con el ezetimibe, todas las que te traen es siempre mezclado. Y en realidad no es así, uno debe utilizar la estatina y si no alcanza a agregar el ezetimibe. Bueno, me salió otra charla, pero creo que es importante porque tiene que ver con el manejo práctico de todos los días, de qué es lo que hacemos y qué es lo que no tenemos que hacer. Y sobre lo que la gente venga y pregunte, uno tiene que tener el fundamento para decirle, no hay mayor efectos adversos, no es que se ve muy infrecuentemente, porque vienen a tener el prospecto y te dice, a mí me va a agarrar algo en los músculos, me voy a quedar paralítico. No, mire, no le va a agarrar eso. Si le agarra eso es como la suerte inversa de ganarse la lotería. Son muy pocos los que se la ganan. Hay que tener muchísima suerte para ganársela. Y hay que tener mucha mala suerte para tener una rabdomiolisis. Bueno.